Buenos días, es martes 6 de mayo de 2014 y usted nos acompaña en la entrevista en línea. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37, en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Desde luego estamos para nuestros compatriotas a través del internet en el www.laprensagráfica.com. Un abrazo para todos ustedes. Temas de los que vamos a conversar la mañana de este martes con nuestro invitado, reelección de nuestro invitado en la conducción de la gremial empresarial que dirigirá por 2 años más. Hablaremos de la situación de la economía y desde luego de la transición de gobierno, algunos encuentros que han habido algunas semanas atrás, incluso antes de la vacación de la Semana Santa. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú, él es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Jorge, bienvenido, un día. Gracias, William, un gusto estar en tu programa nuevamente. Bueno, entonces Jorge le preguntaba, reelecto, ¿no? ¿Qué sé, 2 años más? Reelecto 2 años más. Tenemos estatutos que entraron en vigencia en mi periodo anterior, que los hizo el presidente anterior de ANEP, y en el periodo actual la elección es por 2 años para el presidente y por 1 año para el comité ejecutivo, porque el comité ejecutivo tienen que ser presidentes de gremiales y como ellos van cambiando a veces año con año, había que hacerlo de esa forma. ¿Cómo se perfilan entonces? Bueno, 2 años, son más de 2 años, ¿no? Me decía, me aclaraba antes de comenzar la entrevista, o sea que está haciendo sobre el 3er año. A ver, yo tuve un primer periodo de 1 año con estatutos anteriores, un segundo periodo de 2 años con los nuevos estatutos y estoy en mi tercer periodo de 2 años con los nuevos estatutos. Es decir, que estoy comenzando mi año número 4 en estos momentos. ¿Con mucha energía? Con entusiasmo, con energía y con lo más importante, con el deseo de que podamos de verdad construir un mejor país y ojalá mejores perspectivas para los salvadoreños. ¿Cómo se pueden perfilar o cómo serán 2 años más en la gremial? ¿Cómo veremos algún replanteamiento de posiciones en la defensa de la institucionalidad, en defensa de la gremial, del trabajo empresarial del país? Bueno, como sucede siempre y como debe suceder, a la llegada de un nuevo gobierno tú tenés que comenzar las cosas de cero. Es lo que corresponde, es lo justo hacer. Y nosotros estamos básicamente comenzando nuevamente de cero. Lo que no va a cambiar, lo que es innegable y que no vamos a poder cambiar son los principios que defendemos. Esos están ahí, van a seguir estando ahí y esperamos que no nos toquen otros años como los lamentables años que hemos tenido con el señor Funes, que ya pues va de salida, pero que fue para el país dramático en términos de la permanente confrontación hacia los sectores productivos. Se peleó con cualquier persona que se le ocurrió, persona o institución que se le ocurrió tratar de hacer una observación o una crítica. Mantuvo el endeudamiento más alto en la historia de este país, generó más pobres, nos generó una división social, el más bajo crecimiento en la historia del país. Es más, la lista es enorme, lamentable, gracias a Dios, esa nefasta página en la historia del país se va a pasar dentro de algunos días. Esperemos que las que vengan sean más provechosas y más promisorias para todos los salvadoreños. No hay un beneficio de la duda, más que la duda del beneficio de decir, bueno, cuáles son en el balance que se puede hacer de la gestión de este gobierno, algunas cosas positivas, cosas negativas. Bueno, la confrontación, por ejemplo, de la que usted hablaba, tuvo que ver, ¿qué fue? ¿Fue más en términos retóricos, en términos del discurso, la retórica del discurso, o fue también en términos prácticos esa confrontación que se habría expresado con el sector empresarial? No, mira, fue retórica y fue práctica. Cuando un gobernante no tiene la capacidad de resolver los problemas de un país, tiene que buscar este tipo de cosas. Tiene que buscar quién es el culpable, quién es el responsable, estos son los malos, y ese es el tipo de... Y todo eso sucede en todas las latitudes del mundo. Lo que pasa es que la gente no lee a veces o no se informa, pero esa es justo la actitud del gobernante incapaz de resolver los problemas de una sociedad y que debe meterse
en este tipo de cosas. Ellos buscaban permanentemente eso. Nosotros lo que estábamos haciendo, por ejemplo, en el caso nuestro, porque no puedo hablar de los otros que también estuvieron en pugna, pero en el caso nuestro era la defensa, la justa defensa de los principios. Cuando nosotros defendimos la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el 86% de los salvadoreños estaba en favor de que se defendiera, ¿qué fue la actitud del presidente? En una madrugada mandó las 21 leyes para sacar al sector privado de las autónomas, que por cierto la OIT le corrigió la plana y le dijo, usted no puede hacer eso, tiene que retroceder. Entonces, era retórica y era práctica, y lo que pasa es que al final quienes sufrimos somos todos los salvadoreños con un país que no sale adelante. El ejemplo más claro de la confrontación expresada ya en hechos concretos fue entonces esa reforma a la ley sobre las autónomas para sacar la representación. Bueno, que a propósito, efectivamente, hubo una resolución de la OIT, prácticamente de condena al Estado salvadoreño por eso, pero ¿no han sido restituidos los representantes, Jorge? A ver, te explico porque ese es un tema bien importante. Cuando viola el presidente esa ley, los miembros de las distintas gremiales interponen amparos a la Corte Suprema de Justicia. Los amparos que alcanzan a entrar antes de que él nombrara con su ley incorrecta, fueron amparados y están en sus puestos, están en sus cargos. Las leyes no se han retirado porque la resolución de la OIT le dice, váyase al Consejo Superior del Trabajo, donde está el sector laboral, el sector empresarial y el gobierno, y de ahí le sacan un dictamen a la Asamblea Legislativa para resolver, para retroceder. ¿Y sabes qué hizo el gobierno? Ese día cortó el Consejo Superior del Trabajo. Hace más de un año en este país no hay Consejo Superior del Trabajo. Por eso cuando yo vi la hipocresía de verlos desfilar con los trabajadores el 1 de mayo, me decía, ¿cómo pueden estar ahí si han atacado inclusive también a los sectores, a los serios sectores sindicales, si han dejado sin efecto el Consejo Superior del Trabajo sencillamente porque no quieren hacer cumplir la ley, no quieren cumplir la ley? Ahí está el Consejo, que no se puede hacer porque a los sindicatos no les quiere dar las credenciales y sin los sindicatos no se puede hacer esto. Así de sencillo. Ese es el tipo de gobierno que hemos tenido. No ha sido solo en la retórica, sino en la práctica. Ahora bien, pero, o sea que a usted no les asentó muy bien ver al FMLN en la marcha del 1 de mayo. No, lo que me parece es que si, por ejemplo, el ministro de Trabajo, gente del gobierno que han estado bloqueando este tipo de cosas, ahora de repente aparecen ahí, es como un poco contradictorio. O sea, ellos lo han hecho siempre. Lo que yo digo es la contradicción, la falta de congruencia entre lo que se hace, porque tú hablabas, tú hiciste una mención importante, la retórica y la práctica. Entonces, en la retórica estoy contigo, pero en la práctica te estoy metiendo el puñal en la espalda. Entonces, ese tipo de cosas llaman la atención. Quizás antes no se había visto, yo no creo que era diferente, pero no se había visto porque no eran gobierno. Hoy que son gobiernos se ve y se notan esas incongruencias y ese tipo de cosas. Ahora bien, entonces, esto nos lleva a poder platicar sobre el tema de los encuentros un encuentro, entiendo que han sostenido, ¿no? Sí. El gobierno entrante, Óscar Ortiz, para ser más preciso, el vicepresidente electo, con ustedes. ¿No ha habido otro encuentro? Teníamos programado para el día de ayer, pero me pidieron que lo reprogramáramos porque algunos de los miembros de ese grupo que nos sentamos estaban todavía ya en Venezuela y que no habían regresado y que entonces vamos a reprogramarlo para finales de esta semana. O sea que solo hemos tenido un encuentro hasta este momento. ¿Y qué ha sido de ese encuentro entonces? Usted decía al inicio de la entrevista, bueno, al inicio de cada gobierno tenemos que hacer una especie uno entendería que es una especie de parteaguas, ¿no? Y quizás no sé si darle el beneficio de la duda al gobierno entrante, el beneficio de la duda, o de qué se trata, Jorge. Bueno. Es decir, ¿cómo se van a abordar esos temas, siendo de que, me acaba de decir también de que no ve congruencia en el tema de participación del FMLN en la marcha del 1 de mayo, por las razones que ella expuso? A ver, definitivamente es un parteaguas. Tenemos que hacerlo, es nuestra obligación hacerlo y lo estamos haciendo. Lo que tenés aquí enfrente es lo siguiente. Este es un gobierno que no ha entrado todavía en funciones, o sea, todavía no está en funciones, entra en funciones el 1 de junio, no ha comenzado a trabajar. Lo que están ofreciendo, lo que están prometiendo en la retórica, en el discurso,
uno tiene que tenderle la mano y darle el beneficio de la duda, y es lo que estamos haciendo. Si las cosas comienzan a ser diferentes, las cosas van a ser diferentes, pero no podés tú, no nos corresponde, no es correcto hacerlo de entrada, y creemos que eso es un poco lo que tú estás viendo ahorita. Esa primera reunión de la que tú me hablabas, a nosotros nos gustó en el sentido de que estaba el señor vicepresidente Óscar Ortiz, pero además tenías al partido político a través del señor José Luis Merino y Medardo González, y tenías a la parte del gobierno donde estaba el señor Belgar como secretario, y estaba el señor Lorenzana, que va a ser el secretario técnico del gobierno, claro, y Jato Asbun, que digamos es como el coordinador. Entonces teníamos ahí el gobierno, la más alta autoridad en el sentido del vicepresidente, y el partido, y eso es importante porque los retos del país ya no pueden seguir como seguimos en estos 5 años, en donde el gobierno decía una cosa, el partido hacía otra, después aparentaban algo, después hacían otra. Entonces, eso al final no funciona. Necesitas congruencia, necesitas que las cosas sean siempre consecuentes, y que con eso podamos al final de la historia tener mejores opciones para el futuro. En esa primera reunión hubo mucha expectativa en términos de qué tipo de reunión estamos hablando en ese primer encuentro. Fue más limar asperezas, a veces el simple hecho de tomarse un café, etcétera, genera otro tipo de condiciones, ¿no? Ya no digamos el discurso y hechos prácticos. Pero ese primer encuentro se planteaba como la posibilidad de poder entrar con temas gruesos, ¿o todavía no? No, definitivamente no. Esta fue una reunión, bueno, por cierto, fue una reunión de un poco más de 2 horas. Fue muy amistosa, fue una reunión en la que básicamente se trató de iniciar un nuevo proceso, un proceso en el que se tuviera un diálogo diferente al que tuvimos. El diálogo que teníamos era un diálogo unilateral, si lo queremos ver así, nunca tenía eco, nunca funcionó, y pareciera que nos están proponiendo tener un diálogo distinto. Nosotros estamos en la mejor disposición de que esto sea un diálogo distinto. Esta semana lo que vamos a planificar es una reunión en la que se va a definir las reglas del juego, es decir, cómo van a hacer el diálogo, qué tipo de mesas, quiénes se sientan en la mesa, qué tipo de decisiones vas a tomar decisiones en consenso, no vas a tomar decisiones en consenso, cómo vamos a medir resultados. O sea, hay que definir, digamos, el campo de juego en el que nos vamos a desarrollar. Perfecto. Tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, habitualmente cuando comienzan los gobiernos parece que es casi normal que comienzan con mucho entusiasmo, con llamados al diálogo, a la concertación, y a veces eso se va diluyendo en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la apuesta que tienen desde el lado del sector empresarial en estos encuentros? Por ejemplo, el planteamiento de los temas estratégicos que ustedes esperan que se aborden, y efectivamente si se van a tomar decisiones. Vamos a una pausa, regresamos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más.
Porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del www.laprensagráfica.com, también Canal 37 en señal abierta de televisión y Canal 99 en cable de Tigo. Tiene las tres opciones para poder sintonizarnos. Les recuerdo que la entrevista queda también colocada en el Media Center después de las 11 de la mañana en promedio. Usted encuentra ahí la entrevista en línea para verla en cualquier momento. Jorge Dabú, presidente de la ANEP, continúa con nosotros. Jorge, le preguntaba sobre los temas, es decir, un segundo encuentro hizo usted ya es para ir definiendo toda la parte operativa en términos de la mecánica, ¿no? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se va a integrar? Me imagino que periodicidad de los encuentros, cómo medir resultados. No piensan estar sentados todo el tiempo ahí en una comisión de diálogo solo de nombre, o sea, por lo visto. Entonces, en resultados, para tener resultados hay que tener temas específicos. ¿Con cuáles entrar? A ver, yo creo que antes de meterse a ponerle un nombre a una comisión o a una mesa, tú tenés que definir qué querés hacer. Porque eso es el primer tema que hay que hacerlo. Si tú querés que el país crezca, está bien fácil. Necesitas generar las condiciones para que exista inversión y que la competitividad del país salga adelante. Para eso tenemos todos los estudios, todos los análisis y todas las propuestas que tú te puedas imaginar. Eso es una pierna que hay que desarrollar. Y la siguiente pierna es la confianza. Y eso se sienta en la estabilidad democrática de nuestro país. También ahí está la lista de las ideas, de las propuestas que hay que hacer. Tú quieres que el país empiece a caminar, esas dos piernas deben ir caminando a la par. No puede ir caminando una pierna más y la otra se queda rezagada, o que una camina y la otra se queda. Tienen que ir ambas a la par. Eso es lo que vamos a hacer. Esto ya es mucho más fácil, porque tú necesitas 2 mesas de trabajo. Esa mesa de trabajo tiene sus comisiones y empezamos a trabajar en la competitividad, en generar inversiones, en generar confianza y en generar estabilidad democrática para el país. Esa es una visión bien simplificada de nuestra posición. Básicamente, ahora, si tú me decís, no, mira, yo... ¿Es tan fácil, digo? No. Porque en 5 años no parece que haya sido eso lo que ha privado, ¿no? A ver, en los anteriores. O sea, tú me decías el planteamiento de lo Exacto. Que hay que hacer. Vaya, pero por ejemplo, en la parte democrática, van ellos a escuchar, desarrollar y proponer o llevar adelante los proyectos que generan confianza, como la despartidización del Tribunal Supremo Electoral, cómo se elige la Corte de Cuentas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso no es, lo van a hacer o no lo van a hacer? En el tema económico, vas a quitar la burocracia, vas a reducir los problemas, vas a simplificar las cosas. Las propuestas están ahí, la decisión será, ¿lo hacen o no lo hacen? Este gobierno no quiso hacer nada. Como no quiso hacer nada, se enfrascó en el conflicto permanente. Entonces, por eso es que te digo, necesitamos darle la confianza al gobierno, las propuestas, y ojalá que se lleven adelante. Ahora, porque no están hablando con un gobierno que no ha estado, o por lo menos con personajes que no han estado en el gobierno. O sea, están hablando con gente que de alguna forma ha gobernado.
O sea, con el presidente Funes, pero ha gobernado. Sí. O sea que conocen de Por eso. cuál es la dinámica. Entonces, ¿Cuál es la hay diferencia? exactamente, pero también cuáles son las señales A que ver. ustedes esperarían. Esa es una excelente pregunta y te la pongo así. Nuestra lectura es la siguiente. Ya se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no funciona. Ya se dieron cuenta que ese populismo, esa demagogia y esa división de la sociedad no sirve. Ya se dieron cuenta que la inversión no llega por decreto presidencial ni por decreto legislativo. Ya se dieron cuenta que gastar más de lo que se tiene quiebra al país. Ya se dieron cuenta que la gente necesita salir adelante. Esa es nuestra apuesta. Y como ya se dieron cuenta, se han acercado a nosotros a escuchar qué es lo que tenemos para resolver este problema. O sea, esa es nuestra visión de lo que está sucediendo. Si ellos se hubieran quedado enconchados en casa presidencial como el presidente Funes en su visión, entonces uno dice, bueno, no les interesa resolver los problemas, ahí que sigan en lo mismo. Pero cuando lleguen y te visitan y la primer visita es con el sector privado, que ha estado proponiendo y criticando, la lectura nuestra es, bueno que ya entendieron que eso no funciona y que ahora vienen a buscar las cosas que pueden funcionar. Ahora, de entrada uno asume la fotografía, el encuentro como un mensaje bastante positivo en términos generales. Parece que de entrada se ha mandado ese mensaje. Digo, tanto del sector empresarial como de gobierno, ¿no? Cuando tú me entrevistaste a mí en medio de las dos elecciones, ¿te acordás? Yo te traje una copia de la carta en la que nosotros le habíamos mandado a invitar a que nos sentáramos. Inclusive no habían sido aún electos, porque eso fue en medio de la primera y de la segunda elección. O sea que nosotros hemos estado buscando también los canales permanentemente, los canales de comunicación, y si fue después de las elecciones, está bien, fue después de las elecciones. Yo creo que el mensaje ha sido mutuo, es un mensaje de sentémonos a dialogar, y por eso lo estamos haciendo con la mejor disposición, con la más buena voluntad y con el mejor deseo de que las cosas salgan adelante. Pero uno debe dormir con un ojo abierto ante todo lo que hemos estado viviendo, y hay que comenzar a generar la confianza necesaria para que el país salga adelante. No puedo dejar de preguntarle, Jorge, de un poco la interpretación que hacen ustedes o que tienen de la reciente visita que hizo el presidente electo Salvador Sánchez Serén a Venezuela, la reunión con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, y bueno, algunas frases, algunas expresiones que hubo en ese contexto. ¿Cómo se lee eso? Bueno, William, la verdad que no deja de preocupar un poco, porque te están diciendo quiero crecer al 3 o al 4%, pero te están diciendo ustedes son el modelo a seguir. Un país con petróleo, extremadamente bendecido por Dios con recursos naturales, está quebrado, dividido, sin papel higiénico, sin crecimiento económico y sin futuro. Cada vez que al señor presidente Maduro se le ocurre que va a resolver un problema, lo empeora. Los precios están muy altos, voy a regular los precios, se acaban los productos. La inflación está muy alta, les voy a poner no sé qué, la inflación lleva en el 56%. Entonces, esos no son modelos. Bueno, esos son modelos para el fracaso. Ese es un modelo para el fracaso. Por eso, yo esperaría que esa fue una visita de compromiso político y no de realidad, que esa sí fue retórica y no práctica, porque si eso es lo que se va a aplicar aquí, ni quiero imaginarme cuánto tiempo va a durar la economía de este país. Entonces esperemos que eso sea, también fue a ver al Papa, me pudieran decir alguien, pero fue a ver al Papa. Sí, está bien, por eso es que uno no sabe cuál de las reuniones es por convicción y cuál es por necesidad o por decisión propia. Entonces, yo creo que hay que esperar. Volvemos al mismo punto en el que estábamos. Debemos esperar que comiencen a tomar sus acciones, debemos estar preparados, pero debemos estar conscientes de que el país tiene grandes retos y que debemos tratar de sacarlo adelante. Ahora, recientemente, Jorge, acaba de llegar a la Asamblea Legislativa algunas peticiones de la actual administración, de la administración Funes, de más aprobación de préstamos internacionales.
¿Cómo asienta esto de un gobierno prácticamente que está saliendo, solicitando más préstamos? ¿Va a llegar el otro gobierno? ¿En qué condiciones? Se está hablando mucho del tema del alto nivel de endeudamiento que tiene el país. Sin embargo, la solicitud de préstamos tampoco para. Sí. Mira, yo creo que ese es como el tiro de gracia que le está dando al país el gobierno actual. Endeudar más al país en estas condiciones es totalmente inaceptable. Y que los diputados voten a favor es peor todavía. Y aquí uno de los responsables son los bancos internacionales, la banca internacional, el BID, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, han sido extremadamente laxos e irresponsables, permitiéndole a gobiernos que no tienen la capacidad de administrar bien los recursos y de resolverle los problemas a la gente, de darles dinero para caja chica. Irresponsabilidad total de estas instituciones, abriendo la caja en ese tipo de situaciones. Eso es como que vos tengas en tu casa a alguien que tiene un problema alcohólico, tiene graves problemas alcohólicos, y le dejes la llave del bar todas las noches en su mesa de noche. Así de irresponsable es lo que están haciendo las instituciones internacionales al darle más créditos a un gobierno que ha estado haciendo lo que ha estado haciendo este gobierno. Ahora, ¿no hay límite en el tema de endeudamiento actualmente? ¿Cómo no? Es decir, pero para el gobierno, ¿será que no hay límites? Lo que pasa es que tú tenés el corto plazo, que son los letes, que ya los tienen topados como en 800 millones, y el largo plazo, ¿verdad?, que son los créditos de largo plazo que se disfrazan normalmente, que van a ser una inversión, que van a ser una carretera, y después terminan en otras cosas. Entonces lo que sucede es que con esos préstamos se hace la poca inversión pública que se está haciendo, y con todo el préstamo de corto plazo se hace todo el despilfarro que estamos viviendo. Entonces al final tú tenés que estos préstamos de la banca, que aunque te pueden decir, no, mire, si cumple con los requisitos y todo, sirven de tapadera para la irresponsabilidad fiscal con los recursos propios. Es decir, los recursos que yo genero en El Salvador, los recursos tributarios que genero en El Salvador, hago feria y soy responsable con los recursos que me dé el BID, que me dé el fondo, que me dé el banco. Entonces ellos dicen, no, mire, si los míos están bien ocupados, yo los chequeo. Claro, pero ¿qué están haciendo con los otros recursos del país que deberían estar siendo bien utilizados? Está siendo mal utilizado. Esa es la parte que creo que no debe permitirse. Ahora, pero eso finalmente tendrá, insisto, tendrá un límite, o sea. Sí, lo que pasa es que a veces los límites es la quiebra de los países. Acuérdate en Grecia, por ejemplo. Fue hasta que ya no había nada que hacer, hasta que tocó hacer medidas dramáticamente dolorosas para la sociedad. Si lo que tenemos es que evitar llegar ahí, lo que tenemos que tratar es de no vernos involucrados en una situación como la que le ha pasado a otros países, que al final la termina sufriendo toda la población. O sea, ese es el tema. Bueno, y justamente la información que estamos llevando en la edición impresa de la prensa gráfica de este día, dice la nota: ministros deberán justificar préstamos pedidos por Funes. Arena, que ha pedido esperar que asuman los ministros del nuevo gobierno para que digan cómo invertirán esos fondos. Entonces, ¿qué decimos inicialmente en la nota? Estamos planteando que los diputados de la Comisión de Hacienda evaluarán los 4 préstamos que ha solicitado el presidente Funes por un monto total de 215 millones de dólares. Ayer no lograron consenso para aprobarlos en la plenaria del jueves. No, definitivamente, y ojalá que no lo logren, porque eso es, la gente dice, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? ¿A mí en qué me afecta que los diputados aprueben eso? Si yo nunca ni lo veo, ni lo pago, ni nada. Se equivocan, porque todo el dinero que prestan los gobiernos lo tenemos que pagar todos los ciudadanos. Cada vez que tú y yo, y cualquiera de los amigos que nos está viendo y nos está escuchando este día, va a un supermercado, va a una tienda, va a una zapatería y compra algo y paga IVA, ese IVA que usted está pagando, esos impuestos que usted paga de renta al final del año, se tienen que ir para pagar esa deuda, en lugar de que se vayan para que usted tenga más salud, más educación y mejores carreteras. Entonces usted está sacrificando la salud, la educación, la seguridad, las carreteras, para pagar la fiesta de los gobiernos irresponsables. Eso es lo que termina sucediendo. Bueno, hacemos otra pausa comercial. Me interesa que abordemos otro tema que tiene que ver con la institucionalidad
o la debilidad institucional en el país y el reconocimiento que ha habido de intentos de infiltración de las instituciones de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil por parte de las pandillas. Un tema de seguridad que desde luego tiene efectos sobre la economía. Vamos a la pausa. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Bien, otro tema que tiene que ver, obviamente que genera un impacto sobre todo sobre la vida de las personas, la familia en el país y también tiene consecuencias para la actividad económica, es la inseguridad, Jorge. Ustedes lo saben perfectamente este tema, pero bueno, han habido algunos acontecimientos, algunas declaraciones de los últimos días donde se ha reconocido, por ejemplo, el nivel de penetración que intentan o están construyendo los pandilleros sobre instituciones como la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil. Ayer el ministro de Justicia, Ricardo Perdomo, reconocía que están haciendo también esfuerzos internos por evitar o desarticular un plan de las pandillas por infiltrar. Y no solo la institucionalidad en la parte de gobierno, sino también hasta las iglesias y otras instituciones, ONGs, por ejemplo. O sea, ¿ante qué estamos? ¿Cómo lo analizan ustedes este tipo de situaciones? Que desde antes se venía hablando de un poco de un nivel de escalada, no solo en los homicidios, sino también en otro tipo de forma de violencia. Bueno, mira, este es el resultado de no tener política de seguridad. O sea, el resultado de una forma bien desinteresada hasta cierto punto de resolver el problema de seguridad. No podemos decir que este es un problema nuevo, por supuesto que es un problema que lleva ratos en nuestro país, pero en la medida en la que va evolucionando, tú debes ir tomando las acciones necesarias para tratar de evitar esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo me recuerdo que algunos de los expertos en el tema de seguridad, porque yo no soy un experto, pero muchos escribían en los periódicos hace año y medio, 2 años cuando estábamos hablando de la tregua y decían, y yo lo tengo bien presente y creo que hasta he recortado algunos de esos artículos, decían, lo que este gobierno va a terminar haciendo es permitiéndole a las maras institucionalizarse y convertirse en un protagonista
del quehacer en el país. Y es lo que estamos viendo. La institucionalización puede ser porque vos haces una institución o porque vos te tomás una institución. Y eso es lo que estamos viendo. Las maras hoy tienen que ir a pedir permiso para poder ir a elecciones. Eso fue lo que hicieron los candidatos. Ahí está consignado en los periódicos. Fuimos a hablar con las maras para que nos dejaran ir a votar. Los que están en el diálogo, en la tregua, dicen, ya vamos a conseguir que se bajen los muertos. Ya vamos a conseguir, no sé qué. Estás en manos de la delincuencia. Y eso es el resultado de que no nos gusta hacer lo que hay que hacer, sino que nos gusta hacer lo que es más fácil hacer. Eso ha sido la historia de este gobierno. En economía, para que crezca, hay que hacer las cosas bien. No, eso es bien difícil y no gana votos y no gana réditos. No, yo no voy a hacer las cosas que hay que hacer, yo voy a hacer lo que es más fácil hacer. Eso nos ha pasado en seguridad y este es un grave riesgo porque cuando las instituciones son débiles, los gobiernos permisivos y la sociedad acomodada, vamos a perder el país ante la delincuencia si no comenzamos a tomar acciones claras y contundentes. Aquí ya no puede ser que estemos viendo el lado del delincuente antes de estar viendo el lado de la víctima. Y eso es lo que está viviendo el país en estos momentos. ¿Se observa un deterioro en esta parte? Totalmente, totalmente. A ver, la gente mide la delincuencia en términos de muertos. Esa es la medición. ¿Cuántos muertos hay? Tanto. ¿Menos o más? Menos. Esa no es la medición. La medición es qué poder tienen hoy los delincuentes, qué poder tenían antes. ¿Qué tratamiento están teniendo hoy y qué tratamiento están teniendo antes? ¿Está funcionando la legislación o no está funcionando la legislación? Los muertos es un resultado de, no es la raíz de o la fuente de. Por supuesto que lo que te está diciendo ahorita, mire, ¿cuántos muertos quiere? Le puede decir el marero al gobierno. Usted quiere de 10 a 15 muertos, le cuesta tantos millones al mes. De 5 a 10 muertos le cuesta tantos millones al mes. De 0 a 5 vas a hacer preso. Eso es chantaje. Pues vas a llegar a ese tipo de cosas si no es que ya estamos en ese tipo de cosas. Entonces, eso es a lo que nos estamos exponiendo cuando esas políticas son políticas fuera de la ley, fuera del quehacer del gobierno y no son una política de seguridad del Estado. Ahora, ¿sigue teniendo un costo fuerte para la actividad económica en este país? Definitivamente, los últimos números que eran alrededor el año pasado más o menos, era un poco más de los 600 millones de dólares solo del sector privado como costo en el tema de seguridad. Esto sin incluir que todo el país en su conjunto, me refiero a Estado y la ciudadanía, invertimos alrededor de 2.200 a 2.400 millones de dólares al año en seguridad. Y eso al final te representa el 10% del PIB nacional, más del 10% del PIB nacional que el país tiene que invertir en el tema de seguridad sin que tengamos seguridad y sin que tengamos buenos resultados. ¿Puede ser este un tema de consideración dentro de los encuentros con el gobierno? ¿Debe estar ahí? Si el gobierno va a continuar con la tregua, el sector privado no se va a meter en ese tema. No nos vamos a meter porque nosotros no creemos que este tipo de cosas se pueden dar. Los sectores productivos lo han expresado, lo han externado en repetidas ocasiones. Si vamos a hablar de políticas de Estado, de políticas de seguridad, de políticas públicas que sean efectivas para el ataque, para la reinserción, para resolver los problemas sociales, para que la familia esté en un entorno más sano, ahí nosotros, por supuesto, pero para si esa es la visión, nosotros ese no es un tema en el que nos podemos meter, será decisión del gobierno. Ahora bien, en esta parte, ¿cómo participa? En el tema de seguridad, ¿ustedes también tienen propuestas concretas? Bueno, ¿han dado algunas ideas en torno a esto? En febrero del 2010, en Casa Presidencial, en sus manos, le entregué yo al presidente de la República 56 propuestas de parte del sector empresarial, el sector productivo, en donde habían propuestas para todas las áreas. Prevención, el ataque a la delincuencia, la reinserción,
Algunas de esas, ahorita no me acuerdo porque fue en el 2010, pero algunas de esas, como por ejemplo el tema de que la Fuerza Armada estuviera en las zonas perimetrales de las penitenciarías, se hizo. Esa era una de las propuestas que nosotros teníamos en ese documento, y habían otras más que tenían que ver de este cambio de legislaciones, procedimientos, fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, coordinación entre las distintas instituciones. Es complejo, es un tema que no es sencillo, es de todos los salvadoreños y por lo tanto debe hacerse como una política integral del Estado, que es lo que ha hecho falta. Ahora bien, ¿cómo se está observando, cómo está caminando El Salvador en su economía respecto de el comparativo que se puede hacer con las demás economías de Centroamérica? A ver, El Salvador sigue siendo por cuarto, quinto año consecutivo el país que menos crece de América Latina y el que menos crece, obviamente, de la región centroamericana. En América Latina hemos estado en el último o en el penúltimo, alternándonos con Venezuela en los últimos 5 años. En la región centroamericana hemos estado en el último lugar los 5 años. Leía ayer, por ejemplo, que las inversiones que se habían dado, las inversiones privadas que se habían dado en Nicaragua, 850 millones, en Honduras, 1.100 millones, en Guatemala, 1.300 millones, en Costa Rica, 2.500 millones y en Panamá, 4.000 millones y en El Salvador, 140 millones. ¿Cómo vas a sacar adelante un país de esa forma? Y la respuesta es bien sencilla. Te están atacando, te están generando condiciones adversas y te están generando inestabilidad. Y ante esa situación no se puede, es como que tú quieras sembrar un árbol de frutos en el desierto, no va a florecer. Tienes que generar las condiciones para que las inversiones lleguen al país. Y eso es lo que esperaríamos, que este gobierno se haya dado cuenta que nos ha tenido en un desierto, que nos ha tenido sin agua, nos ha tenido sin tierra fértil y nos ha tenido sin abono, y por lo tanto no puede crecer frutos en ese ambiente, y que ojalá se hayan dado cuenta y empecemos a generar las condiciones para que podamos tener ese desarrollo tan ansiado por los salvadoreños. Las medidas iniciales, las inmediatas, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser para poder generar estas condiciones? Es decir, claro que hay prioridad de prioridades, pero uno dice, ¿cuál puede ser la número 2? Las prioridades comienzan en la estabilidad democrática. Ahí comienzan las prioridades. En septiembre vamos a tener elección del Tribunal Supremo Electoral. Esa va a ser la primera prueba de que vamos a ir cambiando las cosas. Vamos a comenzar a tener, hay leyes, hay legislaciones en la Asamblea Legislativa, vamos a ver cómo se van desarrollando estas cosas. Fíjate que algo que es bien importante, tú puedes tener leyes, te pongo el ejemplo, la ley APP, que acaba de terminar. Puedes tener la ley de Proeza, ya se hizo la ley de Proeza. Eso no va a servir para nada si todavía no tenés, en el mismo ejemplo del desierto, la tierra fértil, el agua y el abono que radican en la estabilidad democrática y en la confianza. Y ahí es donde hay que empezar a dar los primeros pasos para que este tipo de cosas comiencen a dar sus frutos. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos y que vamos a tratar de que caminen hacia adelante. Okay. Vamos a hacer la última pausa comercial, volvemos al cierre de la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Un gran aficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo.
El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Veníamos hablando entonces, Jorge, de cuáles son entonces las señales que ustedes esperan de lo que vienen adelante. Ustedes decían, todo comienza con el tema de estabilidad democrática. Y hacía referencia entonces, elección de magistrados de Tribunal Supremo Electoral, que es lo inmediato que viene para septiembre, porque estos magistrados entiendo que concluyen su mandato en agosto, ¿no? En agosto. Bien, pero o sea, es ahí donde ustedes creen que se va a expresar la voluntad, si efectivamente por dónde puede caminar el país. O sea, es decir, de cómo se mueve la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, que eso no se ha tocado, porque elecciones de diputados hay hasta el próximo año. Sí, pero esas son señales que creo que es importante tenerlas claras, William. Te pongo un ejemplo. En Nicaragua, por ejemplo, que por cierto, hoy ya comenzó a caerse todo ese sueño que se había pintado de que en Nicaragua todo estaba bien. Empezás a ver los números de la realidad económica y todo eso, y como ya los jefes de ellos de Venezuela empezaron a tener problemas, ya Venezuela está empezándosele a ir como agua en las manos el tema económico, que era lo que decían siempre, ya se está creciendo. Bueno, eso en pocos meses vamos a ver una historia distinta. Pero, ¿Será que ocurre? Yo estoy convencido que va a empezar a suceder, sí. O sea, por la dependencia que tiene Nicaragua de un gobierno venezolano. Así es. Entonces, si tú no le prestas atención a esos temas de estabilidad democrática, vas a terminar en Nicaragua, en donde aparentemente te resuelvo a ti los problemas económicos solo para mientras yo me termino de tomar el poder absoluto, y una vez yo tengo el poder absoluto, tú sos descartable como sociedad, como producción o como sectores productivos. Eso nosotros no lo vamos a hacer. O sea, eso puedes tener por seguro, que nuestro diálogo no va a ser el de Nicaragua. Nosotros no podemos ir a ese diálogo de mientras yo hago dinero, vos te haces el poder, porque eso sería la irresponsabilidad más grande hacia todos los salvadoreños. Porque las personas que tienen la capacidad de sentarse, de dialogar por el futuro de un país, tienen que pensar en la gente y en los más pobres, no en sus intereses particulares ni en sus intereses políticos. Eso sería irresponsable. O sea, que nosotros en eso no vamos a estar. Entonces, para no caer en eso, tú necesitas que la estabilidad democrática del país vaya caminando. No estoy diciendo que esto es todo, estoy diciendo que esto debe ir caminando al mismo paso que todo el orden jurídico, que todas las políticas económicas, que todas las propuestas económicas, para que el país vaya caminando. No podés llevarlos a una cuadra de distancia, tienen que ir caminando a la par, y por eso decía que las señales las vamos a comenzar a ver. Esa es la primera, después vendrán elecciones de segundo grado, después vendrán legislaciones en la Asamblea Legislativa, después vendrán modificaciones de ley. Hay un montón de temas que te van a ir iluminando
o oscureciendo el camino. Ahora, ¿de eso puede depender la continuidad o no de la ANEP en las reuniones? A ver, nosotros estamos con la mejor disposición de estar sentados. Lo que nosotros no podemos es callar ante este tipo de cosas, ¿verdad? No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Yo creo que eso sería irresponsable, repito, esa expresión que creo que es bien importante, sería irresponsable con la sociedad, con los sectores productivos, con los mismos sindicatos, el no hacer o el no tratar de que el país salga adelante en su conjunto. Aquí no se vale de resolverme el problema o de resolverte el problema, sino resolvernos los problemas que tenemos los salvadoreños. Y los problemas de los salvadoreños son políticos, no son económicos, son políticos. Este país no crece, tenemos malas políticas económicas que hay que limpiarlas, pero no crece por un problema político, no es por un problema económico. Ahora, hay un tema que me interesa que lo reflexionemos, Jorge, y tiene que ver con la no concesión todavía del puerto de la Unión. O sea, pasaron 5 años, la infraestructura estaba lista, pero el gobierno, la administración Funes no lo pudo concesionar, tendrá que hacerlo este gobierno. ¿Qué está pasando en ese caso en particular? ¿Ustedes están dando algún seguimiento? Se hablaba de algún momento determinado, bueno, tiene su propia normativa especial, no el puerto, pero se hablaba de la posibilidad de que APP se aplicara, por ejemplo, el asocio público-privado en el caso de ampliación del aeropuerto internacional, pero también lo del aeropuerto se ha detenido. ¿Han dado seguimiento a eso? A ver, en el caso de CEPA y del puerto de la Unión hay varias cuestiones. Una es el constante cambio de presidentes en CEPA. Yo estuve varios años como director en CEPA y en los años que yo estuve, creo que estuve con 6 presidentes de CEPA que estaban dirigiendo la institución, y esos cambios te van generando visiones diferentes, atrasos, etc. Ese es un tema. El segundo tema es que lo que estábamos hablando antes, ¿de qué te sirve tener una buena ley o un buen puerto si no generar las condiciones para que nadie quiera venir? Les digo que me voy a meter a amarrarme 25 años en un país en donde uno no sabe para dónde va. Ese es el segundo tema. Y el tercero es que ha faltado un poco el entender que este tipo de proyectos no es como que estés vendiendo un carro o que estés vendiendo una casa, y así lo ve el gobierno. Dice, yo quiero vender el carro al mejor precio posible, ganarme lo más que pueda al vender la casa, o a ganarme lo más que pueda al vender el carro. Esto no funciona así. Cuando tú tienes una infraestructura como esta, tenés que decir, yo necesito dársela al mejor operador posible, al que me va a generar las mejores condiciones para las inversiones, al que va a traer más empresas a invertir, al que va a tener los costos de exportación más bajos, porque esa es la apuesta del gobierno, que el país crezca, que la gente tenga empleo y que el país salga adelante. Pero no, la visión es cómo consigo yo más. Entonces la visión de las grandes empresas que hacen esto no es esa. Entonces tú estás hablando en mandarín y el otro está hablando en inglés, es bien difícil lograr coincidencias. Son los, digamos... ¿Esa cree usted que es la dificultad más grande en el caso, en el puerto de la Unión? Porque a ver, la infraestructura está ahí. Es uno de los temas, ¿vea? Es uno de los temas. Por ejemplo... O sea, pero ya va a tener casi 10 años el puerto, pues sí, o sea, pues sí, de construcción y no recibe... Pues sí, pero es que las condiciones que se buscan son condiciones como que tú estás vendiendo algo, como que, ¿y por qué solo me vas a invertir tanto? Invertime tanto. ¿Y por qué solo vas a poner tanto? Ponerle tanto. Entonces, vos querés desde un escritorio en la Asamblea Legislativa o en el gobierno central decirle al que va a operar el puerto cómo lo va a operar cuando el experto es el otro. Lo que vos le tenés que decir a un operador es, mire, usted me tiene que garantizar las tarifas más competitivas de la región centroamericana. Usted me tiene que asegurar que los contenedores van a salir y van a entrar con rapidez para que el trabajo de la gente fluya. Eso es lo que le tienes que pedir a un operador y después hágame su oferta. Es más, te voy a decir algo que te puede sonar mal. Yo, si fuera necesario darlo, sin que me paguen, pero que venga un buen operador a generarle las condiciones para que el país genere desarrollo económico, es mucho más rentable. Mira, fíjate, te voy a dar un número. Eso tampoco es como dar un regalo, es decir, de algo que ha costado... Claro que no, y te voy a explicar por qué. 1% que crezca el país al año son 120 millones de dólares más de impuestos al gobierno que no tenía antes. Quiere decir que si yo traigo a un operador
que me hiciera crecer al año 1% por 25 años, si le doy la concesión por 25 años, quiere decir que ese operador me hizo a mí generar más de 2.500 millones de dólares en impuestos, si el puerto costó 200 millones. Esa es la apuesta que debería de hacer un gobierno que está con visión de desarrollo del país. ¿Cómo voy a generarle empleo a la gente? ¿Cómo voy a generarle condiciones para que el país salga adelante? Pero eso desgraciadamente es bien escaso en las mentes políticas y es algo de lo que esperaríamos que empiece a sacudirse si queremos que este país salga adelante. Ahora, pero Puerto de la Unión está amenazado entonces a terminar deteriorándose sin hacer nada, es decir, o en manos de un chero o en manos de una empresa que no te va a generar desarrollo, porque eso también hay. Hay empresas en varios países que lo único que andan buscando es este tipo de oportunidades. Entran no a competir donde compiten los buenos, sino a competir donde compiten los malos, para tomarse infraestructura y para tener control de varias cosas. Ese es el peor de los mundos. Y eso puede suceder, ¿no? Que vayamos a terminar en manos equivocadas de algún chero, que eso se puede suceder y hay que tener mucho cuidado. ¿Que se utilice el puerto para cuestiones ilícitas? No, yo no dije eso, sino te pongo unas condiciones tales que los buenos operadores, los operadores serios, los que te van a traer desarrollo dicen no, muchas gracias, y los que te dicen que sí son los que no necesariamente están en esa categoría y tienen otro tipo de formas de hacer las cosas. Y ha sucedido, por ejemplo, en las carreteras. Gana alguien con el precio más bajo, pero después se las inventan, se las arreglan. En la Diego de Holguín no fue el caso, ¿no? Y después te acaban metiendo multas y acaban metiendo en el Chaparral, ¿no? Y no el presidente Funes, que por cierto es un caso que ojalá la fiscalía le llegue hasta el final, y no terminó pagando 50 millones a una empresa de indemnización, pues. A mí ese tema me parece tenebroso lo que hay que ir a averiguar en ese tema del Chaparral. Tenebroso lo que podemos encontrar en ese tema. Tal vez fue el que cotizó más barato, pero al final te va a salir más caro. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque lo barato a veces sale caro. Hay que tener mucho cuidado con eso. La ley de asocio público-privado fue reformada finalmente. Sí. Observada por el presidente, pero... Tiene todavía algunas cosas que no están bien. Está mejor que lo que estaba antes, pero no está perfecta. Pero esa ley, sin el entorno, es una más de las leyes que tenemos en el país. Si no generamos las condiciones en el entorno, es un lunar más, es un pelo nada más en la sopa, porque eso no va a generar las condiciones que necesitamos. El otro tema pendiente y que está de alguna forma vinculado es el Fomilenio 2. Sí, Fomilenio 2 que tiene mucho que ver con las condiciones de los Estados Unidos, ¿verdad? Que han hablado de ese tema, han hablado del tema de Proesa, creo que estaba ahí, y el tema de los PEP, que los han dejado fuera de la ley de lavado. ¿Te recuerdas que cuando se aprobó la ley, exacto, se quedaron fuera y el Estados Unidos ha dicho, mire, no, tiene que meterlos? Entonces eso todavía no lo ha hecho el gobierno, de los partidos políticos. Esperamos que eso se pueda ejecutar para que no se vaya a perder tampoco esa oportunidad que es valiosa para el país. Este año, solo para cerrar porque se nos fue el tiempo, este año, ¿cómo estará cerrando la economía del país? ¿En crecimiento de cuánto? Igual al promedio de los 5 años. 1.6, 1.7. Tú te acordarás. O sea, se mantiene en esa misma. Totalmente. Y puede que haya bajado un poquito más, pero seamos buena gente y digamos 1.7. ¿Qué sería esto? ¿Está creciendo pero se ha estancado en el crecimiento? ¿Cómo no, se califica? Ese es el promedio, ha sido 1.7, es el promedio más bajo en la historia del país en el crecimiento. El 1.7 de promedio en el quinquenio anterior fue un poquito mayor, si no me equivoco, al 3%, y así ha ido en los años anteriores. Es lamentable porque a ese ritmo nos vamos a tardar 40, 60 años en resolver los problemas de pobreza y el país ya no aguanta con más. Esperamos que estas condiciones comiencen a cambiarse y que ojalá podamos generar tasas más grandes y más desarrollo en El Salvador. Ahora sí, para cerrar, alcanzar cifras de crecimiento del 3% como lo anticipó Roberto Lorenzana, ¿es posible? El país necesita crecer al 4% para que tú salgas de los líos
en los que nos ha metido este gobierno, tenés que crecer al 4. Nosotros hemos hecho los números y el 4 te puede generar los impuestos para salir raspadito y los empleos para generarle empleo a la gente que está desempleada. Nada más, al 4. Y sí se puede, si las cosas se hacen correctamente. Yo no tengo duda que podemos crecer al 4%, pero hay que generar las condiciones para que eso se pueda hacer. Las condiciones están plasmadas, nuestro ENADE va a plantear todas las condiciones para volver a ser competitivo El Salvador. Lo vamos a hacer en conjunto con la gran mayoría de confederaciones sindicales de este país. Juntos estamos haciendo propuestas para lograr la competitividad de los sectores y con eso generar condiciones de desarrollo en el país. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Jorge, por compartir con nosotros. Un gusto, muy amable. como siempre. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Les recuerdo, mañana estamos a 6:45 de la mañana con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea.